El salón palacio olía a dos cosas, a dinero y a lirios. Cientos, quizás miles de lirios blancos, importados y absurdamente caros, abarrotando cada centro de mesa y cada esquina. Su perfume era tan dulce y pesado que casi podías masticarlo. Un dulzor empalagoso que se mezclaba con el aroma caro del champán francés y el murmullo colectivo de 200 personas que fingían no estar midiéndose unas a otras. Esta era la boda de mi hermana, Renata. Y cuando digo boda, no me refiero a una simple fiesta. Me refiero a un evento. Una producción teatral. Una coronación. Algo de lo que mi madre, Leonor, hablaría durante la próxima década, usándolo como vara para medir el fracaso de todas las demás bodas a las que asistiera. 200 invitados. 200 de las personas más superficialmente bronceadas y vestidas que había visto en mi vida. Los hombres lucían trajes que, yo sabía, costaban más que mi primer coche. Las mujeres llevaban vestidos de diseñador que brillaban con una especie de desesperación bajo las luces de los candelabros de cristal que parecían lágrimas de diamante goteando del techo. El vestido de Renata, según había presumido Leonor en no menos de 20 ocasiones, había costado más de 200,000 pesos. 200,000. El precio de un coche nuevo, o el pago inicial de un apartamento decente. Todo eso colgado del cuerpo de una persona que, hasta donde yo sabía, nunca había trabajado un día honesto en su vida. Era un monumento de encaje y seda a una vida vivida sin esfuerzo. Y luego estaba yo. Mi nombre es Marisol. Tengo 28 años. Y yo era el fantasma en el banquete. El error en la matriz. La nota discordante en su sinfonía perfecta. No me habían puesto en una mesa con la familia, por supuesto. Eso habría arruinado la estética. Ni siquiera me pusieron con los amigos lejanos, o con los compañeros de trabajo del novio. A mí me habían asignado, como a una niña castigada, la mesa 42. La mesa 42 estaba en la esquina más alejada del salón, tan atrás que casi estaba en el pasillo que conducía a las cocinas. Podía oír el débil siseo de la máquina de hielo y el ocasional estrépito de los platos. Compartía este exilio con 3 adolescentes malhumorados, primos lejanos del novio, que no apartaban la vista de sus teléfonos, sus rostros iluminados por un resplandor azul zombi. Junto a ellos, una pareja de ancianos, que debían ser vecinos de mis padres de hacía 1000 años, me miraban de vez en cuando con una mezcla de lástima y confusión, como si se preguntaran qué crimen atroz había cometido yo para merecer tal destierro. Mi silla ni siquiera era igual a las demás. Mientras el resto del salón gozaba de elegantes sillas tapizadas en brocado dorado, la mía era de metal plegable, cubierta con una funda de tela blanca que le quedaba grande, como un fantasma mal hecho. Desde mi rincón oscuro, tenía una vista perfecta de todo el espectáculo. Podía ver a Leonor, mi madre, flotando de mesa en mesa, con su sonrisa de anfitriona perfecta pegada al rostro, aceptando cumplidos por el evento del año. Su risa era como el tintineo de vidrios rotos. Podía ver a Renata, el centro de todo, riendo con una estridencia que me taladraba los oídos, con su velo de encaje ondeando como una bandera de victoria cada vez que giraba la cabeza. Y podía ver a mi padre, Silvestre. De pie, solo, junto a la barra, callado como siempre. Sostenía un vaso de whisky, pero no bebía. Solo miraba el líquido ámbar, pareciendo tan fuera de lugar como yo. Nuestros ojos se encontraron una vez a través del salón. Él me sostuvo la mirada un segundo, cargada de una disculpa silenciosa que ya no me servía de nada, y luego la apartó. Cobarde. Como siempre. Una parte de mí, la parte joven y estúpida que aún, después de todo, anhelaba su aprobación, se preguntó si había sido un error venir. Tal vez debería haberme negado. Pero Leonor había sido muy clara en su llamada. No fue una invitación, fue una citación. Tienes que venir, Marisol. ¿Qué dirá la gente si mi propia hija no está en la boda de su hermana? Ya me has avergonzado suficiente en esta vida. No me avergüences más. Así que aquí estaba, cumpliendo mi condena. Sentada sola en la mesa 42, como una mancha de tinta en una página blanca. Visible lo suficiente para ser contada, pero lo suficientemente lejos para ser ignorada.
El cuarteto de cuerdas empezó a tocar una melodía suave. Olía a filete en salsa de ciruela, el plato principal. Mi estómago rugió. Sabía, con una certeza fría y amarga, que no lo probaría. Recordé la Navidad de mis 15 años. Renata recibió un portátil nuevo y un viaje a Cancún. Yo recibí un par de calcetines y un suéter usado que olía a naftalina. Algunos patrones nunca mueren. Simplemente se vuelven más caros y más crueles. Comenzó el servicio de la cena. Fue una operación militar. Batallones de meseros, vestidos con uniformes impecables de chaqueta blanca, se movían con una eficiencia silenciosa. Platos de porcelana fina, con el emblema dorado del Salón Palacio, descendían sobre las mesas como ovnis aterrizando suavemente. Vi el filete perfectamente cocido, término medio, rosado en el centro. Vi las verduras bebés artísticamente dispuestas, el puré de camote formando un nido elegante, el brillo de la salsa oscura bajo la luz de los candelabros. Los invitados de la mesa 41, la más cercana a la mía, asintieron con aprobación antes de levantar sus cubiertos de plata. Vi a una mujer tomar una foto de su plato. Yo esperé. Los meseros pasaban de largo por la mesa 42. Era como si mi mesa tuviera un campo de fuerza invisible. Servían a la mesa 41. Cruzaban el pasillo y servían a la mesa 40. Pero a nosotros nos ignoraban. Los adolescentes seguían en sus teléfonos, ajenos a todo. La pareja de ancianos comía en un silencio incómodo, mirando sus platos vacíos. Mi estómago, que no había probado bocado desde un café rápido y amargo esa mañana, emitió un gruñido sordo y humillante. Me encogí en mi silla, esperando que nadie lo hubiera oído. Esperé 5 minutos. 10. El murmullo de la conversación y el tintineo de los cubiertos llenaban el salón. Todos comían. Excepto nosotros. Entonces, una sombra se cernió sobre mí. No era un mesero. La chaqueta no era blanca. Era de un costoso color beige, de diseñador. Era mi madre. Leonor se detuvo frente a mi silla, bloqueando mi vista del resto del salón. Su sonrisa de anfitriona perfecta seguía ahí, pero era una máscara de yeso. Sus ojos, sin embargo, eran 2 esquirlas de hielo brillante. En sus manos no sostenía un plato de porcelana fina. Sostenía un plato de loza blanca, de ese tipo grueso y pesado. Barato. Probablemente de la cocina del personal, o quizás uno que guardaban para los proveedores. Y sobre él no había un filete. Había un montón de sobras. Pude identificar un trozo de pan mordisqueado, claramente de la cesta que habían retirado de otra mesa. Había algunas tiras de pollo seco y grisáceo, que ni siquiera formaba parte del menú principal. Y un puñado de lechuga marchita, ahogada en un aderezo blanquecino y espeso que goteaba por el borde del plato. Era, sin lugar a dudas, comida de perro. Leonor lo dejó caer sobre la mesa frente a mí. El sonido de la loza gruesa golpeando la madera, sin mantel de por medio, fue seco, obsceno. Un golpe sordo que pareció resonar en mi pecho. Aquí tienes, dijo. No fue un susurro. Lo dijo en un tono de voz claro, conversacional, lo suficientemente alto como para que la mesa 41, y quizás la 40, pudieran oírla perfectamente. Los mendigos solo comen sobras, anunció, su voz clara como una campana de iglesia rota. No esperes nada elegante, Marisol. Agradece que al menos tienes esto. Sentí como el calor subía por mi cuello, una marea hirviente de pura humillación. Podía sentir los ojos de la mesa 41 sobre mí. Vi a la mujer que había tomado la foto de su filete, ahora cubriéndose la boca con la servilleta, pero sus ojos brillaban con una diversión cruel. Giré la cabeza instintivamente. Miré hacia la mesa principal. Renata nos estaba mirando. Estaba esperando este momento. Al ver el plato de sobras frente a mí, y mi rostro congelado, una sonrisa de pura malicia se dibujó en su rostro perfectamente maquillado. Se inclinó hacia una de sus damas de honor y susurró algo. La dama de honor soltó una risita aguda, como un chillido. Pude leer los labios de Renata perfectamente, incluso a través del salón.
Patética. Como siempre. Apreté las manos en mi regazo, debajo de la mesa, tan fuerte que sentí mis uñas, cortas y cuidadas para la oficina, clavarse en la piel de mis palmas. El dolor fue un ancla. Un punto de enfoque en medio del mar rojo de vergüenza. Me concentré en él. No. No les daría la satisfacción de una lágrima. No les daría la satisfacción de un grito. No me levantaría y tiraría el plato al suelo. Eso era lo que querían. Querían que hiciera una escena. Querían demostrarles a todos que yo era exactamente la loca e inestable oveja negra que siempre habían dicho que era. Durante 28 años me habían entrenado para este momento. Tragué el nudo en mi garganta, que se sentía como un trozo de vidrio. Levanté la vista hacia mi madre, hacia esa sonrisa triunfante. Y le ofrecí la sonrisa más tranquila, educada y vacía que pude reunir. Gracias, mamá, dije, mi voz apenas un susurro, pero firme. ¡Qué considerada! La sonrisa de Leonor vaciló una fracción de segundo. Estaba decepcionada por mi falta de reacción. Yo debería estar llorando. Debería estar gritando. Pero solo estaba sonriendo. Resopló, un sonido corto de desdén, y se dio la vuelta. Su vestido de diseñador susurró a su paso, volviendo a su papel de reina del baile. Me quedé mirando el plato. Las obras. El símbolo perfecto de mi vida en esta familia. Lo que nadie más quería. Lo que tiraban. Eso era yo para ellos. Me quedé sentada, mirando el plato de comida de perro, durante lo que parecieron 10 minutos. Una eternidad. La música seguía sonando. La gente reía y hablaba, sus voces ahora un zumbido distante e irritante. El olor del filete fino se mezclaba ahora con el olor agrio y rancio del aderezo en mi plato. No iba a llorar. No iba a gritar. Y ciertamente, no iba a comer esa basura. Había soportado suficientes humillaciones para toda una vida. Había venido, como ella quería. Me había sentado en la mesa de los castigados, la mesa 42. Había aceptado su plato de insultos con una sonrisa. Había cumplido mi papel de saco de boxeo familiar, el recordatorio viviente de algún fracaso que solo ella entendía. Pero ya era suficiente. Se había acabado. Lentamente, con un control deliberado que me costó cada gramo de fuerza de voluntad, empujé la silla de metal plegable hacia atrás. El sonido de las patas raspando el suelo de mármol fue casi imperceptible, ahogado por la música. Alicé mi vestido. Era un vestido sencillo, de seda azul marino, de corte impecable y sin adornos. Me había costado una pequeña fortuna, una fortuna que había ganado con mi sudor y mis lágrimas, pero ellos no verían eso. Solo verían que era simple, aburrido. Sin brillo. Como yo. Me levanté. Los adolescentes ni se dieron cuenta, sus pulgares seguían volando sobre las pantallas. La pareja de ancianos me miró con lástima, y el hombre incluso hizo un gesto de asentimiento, como si aprobara mi retirada silenciosa. Mi plan era simple, caminar directamente hacia la gran puerta de roble al fondo del salón. Salir al aire fresco de la noche, aunque estuviera contaminado. Tomar el primer taxi o Uber que encontrara y volver a mi apartamento. Mi santuario. Mi vida real. Una vida donde yo no era la mesa 42. Una vida donde yo importaba, donde mis decisiones movían millones de pesos y afectaban a miles de personas. Para llegar a la salida, tenía que bordear la pista de baile. Mi camino me llevaría inevitablemente más allá de la mesa principal. Bien. Que me vieran irme. Que vieran que su último y más público intento de romperme no había funcionado. Empecé a caminar. Mantuve la cabeza alta. Podía sentir el leve temblor en mis manos, pero mis pasos eran firmes. Un tacón frente al otro. Respiré hondo. Ignoré las miradas curiosas de la mesa 41. Pasé junto a la mesa 30. La mesa 20. El zumbido de las conversaciones apenas se registraba. Mi único objetivo era esa puerta. Estaba a punto de pasar la mesa principal, la gran mesa rectangular donde Renata y su nuevo esposo, Tadeo,
Presidían la fiesta como reyes de un reino de mentiras. No los miré. Mantuve mis ojos fijos en el terciopelo rojo de la cortina de salida. Estaba casi a salvo. A solo 10 metros de la puerta. ¿Marisol? La voz no era de mi madre ni de mi hermana. Era una voz masculina, confundida, casi ahogada. No me detuve. No era asunto mío. Entonces, la voz gritó. No fue un grito de alegría. No fue un saludo. Fue un grito cargado de un pánico puro, agudo e inequívoco. Un grito de alguien que acaba de ver un fantasma o un camión a punto de atropellarlo. ¿Jefa? Me detuve en seco. Congelada. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que me dolió el pecho. No puede ser. ¿Y jefa, qué hace usted aquí? Me giré lentamente, como en una pesadilla. El novio, Tadeo, estaba de pie. Había tirado su silla hacia atrás con tanta fuerza que se había volcado con un golpe sordo. Su rostro, normalmente bronceado y sereno, el rostro profesional que yo veía en las reuniones de marketing, estaba pálido como un fantasma. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en mí, su boca abierta en una O de absoluto terror. Su copa de champán se había derramado sobre el mantel blanco. El tiempo se detuvo. La orquesta, a mitad de una melodía alegre de vals, falló. Las cuerdas chirriaron y luego se apagaron, una por una, como velas en una corriente de aire. El murmullo estruendoso de las 200 conversaciones se cortó como si alguien hubiera accionado un interruptor. En el salón lleno de gente, ahora reinaba un silencio tan profundo, tan pesado, que se podía masticar. Era un silencio antinatural, espeso con confusión. Escuché un tenedor de plata caer de la mano de alguien en la mesa 15. El clank metálico contra el plato de porcelana sonó como un disparo de pistola en la quietud absoluta. 200 pares de ojos. 200 invitados vestidos de gala, que momentos antes me ignoraban o me miraban con lástima, dejaron de mirar a la novia. Dejaron de mirar sus filetes. Dejaron de mirar a la madre de la novia. 200 pares de ojos, como un solo organismo hipnotizado, se giraron y se clavaron en mí. En el fantasma. En la mancha. En la chica de las obras de la mesa 42. Tadeo seguía de pie, temblando visiblemente, con el brazo extendido, señalándome. Jefa. Susurró de nuevo, pero en el silencio, sonó como un grito desesperado. Sus ojos iban de mí, al plato de sobras en la mesa 42, y de nuevo a mí, el horror creciendo en su rostro. Miré a mi familia. La sonrisa de Leonor, mi madre, se había congelado en su rostro. Se había solidificado, agrietándose en los bordes como pintura vieja. El color desapareció de sus mejillas tan rápido como si le hubieran abierto una vena. Sus ojos se movieron de Tadeo, su preciado yerno rico, a mí, su decepción, y de nuevo a Tadeo. Su mente privilegiada y calculadora trataba de procesar una información que no tenía ningún sentido en su universo. La palabra jefa y la palabra Marisol no podían coexistir. Renata fue la más lenta. Su rostro pasó de la diversión, al verme irme, a la molestia, y luego a la confusión. ¿Qué? Empezó a decir, su voz aguda e irritada. Estaba molesta porque su nuevo esposo le estaba prestando atención a su patética hermana en su gran noche. Agarró el brazo de Tadeo, sus uñas rojas clavándose en la tela cara del traje. Tadeo, cariño, ¿qué te pasa? Es solo Marisol. La rara. Siéntate, estás haciendo una escena. Pero Tadeo no la escuchaba. No podía. Me miraba a mí como si hubiera visto al diablo. Y entonces, un pensamiento claro, frío y absolutamente terrible atravesó mi mente, ahogando la humillación de segundos antes. Mierda. Por supuesto. Tadeo. Tadeo Ramírez. El prometido del que Renata había estado presumiendo durante 6 meses. Es tan guapo, Marisol. Tan exitoso. Trabaja en finanzas, o algo así, algo súper importante. Yo lo conocía como Tadeo Ramírez, mi nuevo y brillante director de marketing en el Grupo Herrera. Un joven ambicioso, agudo,
que yo misma había contratado hacía 6 meses después de un proceso de entrevistas brutal. Un hombre que me reportaba directamente a mí. Un hombre que, como el resto de mis directores, me temía y respetaba a partes iguales. Un hombre que solo me conocía por mi nombre profesional, Marisol Solís. El apellido de mi abuela. Nunca había conectado los puntos. ¿Por qué lo haría? Mi familia y mi trabajo eran dos universos separados, sellados herméticamente. Mi familia no sabía, ni le importaba, lo que yo hacía, solo sabían que tenía un trabajo de oficina aburrido. Y Renata, en su arrogancia, nunca le mostraría a su prometido una foto de su patética hermana mayor. Y yo, ciertamente, no había investigado la vida amorosa de mi nuevo director de marketing. La colisión de mis dos mundos, la colisión que había pasado 28 años tratando de evitar, estaba ocurriendo ahora. En público. En el peor lugar posible. Y Tadeo, el pobre idiota, acababa de detonar la bomba nuclear. Las paredes invisibles que me habían rodeado en la mesa 42 no solo se habían roto. Se habían evaporado. De repente, yo no estaba en la esquina. Estaba en el centro del escenario, bajo un foco abrasador, y el silencio expectante de la multitud era un rugido en mis oídos. Si te está gustando esta historia y quieres saber qué pasa a continuación, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo estás escuchando esto. Cada comentario, cada me gusta, ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, y ahora, sigamos con la historia. Permítanme explicarles quién soy. O más bien, permítanme explicarles quién es Marisol Solís. Mi familia, en los raros momentos en que se dignan a usar mi nombre, me conoce como Marisol Pérez. La hija decepcionante. La sombra. La que no era tan bonita como Renata, ni tan encantadora como Renata. La callada, la rara, la que siempre estaba leyendo en un rincón. La que, según la profecía de mi madre, nunca llegaría a nada. Pero el mundo exterior, el mundo que importa, el mundo que yo construí, me conoce como Marisol Solís. Adopté el apellido de soltera de mi abuela materna en cuanto obtuve mi primer puesto directivo. Fue un acto deliberado. No fue solo un cambio de nombre, fue una amputación. Quería un muro de fuego, una separación legal, espiritual y profesional, entre el imperio que planeaba construir y el basurero emocional del que había escapado. Durante los últimos 5 años, he sido la directora ejecutiva, la CEO, del Grupo Herrera. El Grupo Herrera no es una tiendita en la esquina. Es uno de los conglomerados de inversión e inmobiliarios más grandes y temidos de México. Manejamos miles de millones de dólares en activos. Construimos los rascacielos que definen el horizonte de la ciudad. Movemos mercados enteros con un solo comunicado de prensa. Y yo estoy al mando. Yo soy la que da la última palabra. En la industria, no me llaman Marisol. Tienen un apodo para mí, dicho en susurros en los clubes de golf y en las reuniones de consejo a las que no estoy invitada. La Dama de Hierro. No me gané ese apodo siendo amable. No soy una jefa amigable. No me interesa ser la amiga de nadie. Me interesa la eficiencia, los resultados y la excelencia. No tolero las excusas. No acepto la mediocridad. No tengo tiempo para sentimientos en la sala de juntas. Permítanme darles un ejemplo. Hace 3 meses, uno de nuestros directores de división, el licenciado Robles, un hombre con 20 años más que yo, el doble de arrogancia y un bigote ridículo, intentó culpar a su equipo por un mal trimestre. Me senté frente a él en la sala de juntas principal, una sala con una mesa de caoba de una sola pieza que costaba más que la boda de mi hermana, y dejé que terminara su patético discurso lleno de jerga corporativa. Cuando acabó, esperé un latido. 2. Dejé que el silencio se asentara. Licenciado, dije, mi voz tan tranquila que tuvo que inclinarse para oírme por encima del aire acondicionado. Sus números son inaceptables. Usted culpó a su equipo, pero yo veo su firma en cada mala decisión. Su equipo se queda. Usted se va. El hombre se puso morado. Empezó a farfullar.
Usted no puede. Yo construí esta división. Y yo la estoy salvando de usted, lo interrumpí, sin levantar la voz. Seguridad lo acompañará a su oficina. Limpie su escritorio. Tiene exactamente 10 minutos. Se fue. Esa soy yo en el trabajo. Fría, calculadora y absolutamente al mando. Y Tadeo Ramírez, el hombre que ahora temblaba frente a los lirios de su boda, era mi más reciente contratación. El nuevo director de marketing. Lo había entrevistado personalmente hacía 6 meses. Era inteligente, agudo y tenía la cantidad justa de ambición. Pero también era joven. En las reuniones, yo lo destrozaba. Cuestionaba cada una de sus suposiciones. ¿En qué datos se basa esto, Tadeo? ¿O es solo un sentimiento? Porque no pagamos por sentimientos. Y él lo aguantaba. Aprendía rápido. Y me tenía un miedo reverencial. En cada reunión, sus ojos nunca dejaban los míos, tomando notas frenéticamente, asintiendo. Sí, jefa. Por supuesto, jefa. Entendido, señora Solís. Y ahora, la jefa, la señora Solís, la dama de hierro, estaba parada en medio del salón palacio, con el pelo recogido en un moño severo, un vestido sencillo, y un plato de sobras enfriándose en su mesa asignada. El universo, a veces, tiene un sentido del humor jodidamente retorcido. ¿Cómo llega una mendiga a ser la dama de hierro? No fue fácil. Fue un infierno. Un infierno que forjó cada parte de mí. El día que cumplí 18 años, tuve la audacia de preguntarle a Leonor por qué Renata, con 17, había recibido un coche nuevo, un convertible rojo que costaba una fortuna. Y yo ni siquiera había recibido una felicitación. La respuesta de Leonor fue rápida y brutal. Se estaba pintando las uñas de rojo sangre en la sala. Renata se lo merece, Marisol. Es hermosa, es popular, tiene un futuro brillante. Sabe cómo funciona el mundo. Tú, bueno, tú eres tú. Eso no es justo, le dije, mi voz temblando de una ira que apenas podía contener. Justo, se rió ella, una risa sin alegría que no movió sus ojos. Si quieres justicia, búscala en la iglesia. En esta casa, obtienes lo que mereces. Y si crees que eres tan lista y tan adulta, dijo, soplando sus uñas, entonces gánate la vida. Esa noche, cuando llegué a casa de la biblioteca, mi maleta estaba en la puerta principal. Me echó. Con una mochila llena de libros de texto y menos de 1000 pesos en mi bolsillo. Pensó que volvería arrastrándome en una semana. Pensó que me rompería. No me conocía en absoluto. Alquilé el cuarto más barato que pude encontrar en la colonia Doctores, un cuarto de azotea en un edificio viejo que olía a humedad, gas y desesperación. Y conseguí trabajo. No 1. 3. Mi vida se convirtió en un borrón de agotamiento. De las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, era mesera en una pequeña taquería. El calor de la plancha era sofocante. El dueño, un hombre gordo y sudoroso, me pellizcaba cada vez que pasaba. Soportaba a los clientes groseros que me chasqueaban los dedos. Niña, más salsa. Niña, la cuenta. Y yo tenía que sonreír. Sí, señor. Enseguida, señor. Cada señor era un trozo de mi alma que vendía por una propina de 10 pesos. El olor a grasa de la carne al pastor se impregnaba en mi pelo y en mi piel, y no importaba cuánto me tallara por la noche, no podía quitármelo. De las 3 de la tarde a las 7 de la tarde, era repartidora en bicicleta para una farmacia local. Pedaleaba por toda la ciudad, bajo el sol abrasador o la lluvia torrencial, entregando medicamentos a ancianos. Mis piernas ardían constantemente, un dolor sordo que nunca desaparecía. Recuerdo una noche, estaba lloviendo a cántaros. Una de esas tormentas de la Ciudad de México que inundan las calles en minutos. Estaba repartiendo unas medicinas urgentes. Un coche de lujo, un Mercedes negro brillante como el que conducía Leonor, pasó a toda velocidad junto a mí, atravesando un charco y empapándome de agua sucia y fría. Me cegó. Perdí el equilibrio y caí de la bicicleta.
La bolsa de papel con los medicamentos se deshizo. Las pastillas se esparcieron por el asfalto mojado. Me senté en la acera, empapada hasta los huesos, temblando de frío, y lloré. Lloré de rabia, de cansancio, de hambre, y de una soledad tan profunda, tan absoluta, que dolía físicamente. Lloré por la chica que debería haber estado en la universidad, no recogiendo pastillas del suelo sucio. Luego, de 8 de la noche a medianoche, era personal de limpieza en un edificio de oficinas en el centro. Trapeaba suelos de mármol que reflejaban las luces fluorescentes, vaciaba papeleras llenas de restos de vidas que no eran la mía, limpiaba baños que otros habían ensuciado sin pensar. Llegaba a mi cuarto de azotea a la 1 de la mañana, dormía 4 horas sobre un colchón en el suelo, y volvía a empezar. Esa fue mi vida durante 2 años. 3 trabajos, 18 horas al día, 7 días a la semana. Mientras Renata iba a fiestas en Acapulco y elegía universidades caras en el extranjero. Uno de esos 3 trabajos, el de limpieza, lo cambié después de unos meses por uno como auxiliar de limpieza en el turno de noche de un hospital privado. El Hospital ABC. Era el trabajo más duro. El más triste. Pero pagaba un poco mejor, y tenía seguro médico. Mi trabajo era limpiar. Trapear los pasillos, desinfectar las salas de espera, sacar la basura. Era un trabajo de fantasmas. Nadie te ve. Eres parte del mobiliario. Una noche, serían las 3 de la mañana. Estaba en la semana de exámenes finales de los pocos cursos que tomaba en línea, así que llevaba casi 48 horas sin dormir. Estaba trapeando el pasillo de la sala de espera de urgencias, moviéndome como un autómata. El pasillo estaba casi vacío, solo el zumbido de las máquinas expendedoras y el olor a antiséptico. En una de las sillas de plástico naranja, había una figura desplomada. Era un hombre mayor, vestido con un traje caro que parecía fuera de lugar en ese entorno estéril. Estaba arrugado, como si llevara horas allí. Al principio, pensé que solo estaba dormido. Muchos familiares lo hacían. Pero algo estaba mal. Me acerqué. Su cabeza estaba en un ángulo extraño, su respiración era un ronquido áspero, gutural, y un pequeño hilo de baba corría por la comisura de sus labios. La gente pasaba, enfermeras, otros familiares, pero nadie le prestaba atención. Solo era un viejo dormido. Pero yo había visto a mi abuelo así, justo antes de morir. Dejé caer el trapeador con un golpe sordo. Corrí hacia él. Señor. Señor, despierte. Le toqué el hombro. Estaba ardiendo. Sus ojos se abrieron, pero no me veían. Estaban desenfocados, girando salvajemente. Intentó hablar, pero solo salió un gemido. Su lado izquierdo estaba completamente flácido. Ayuda, grité, mi voz resonando en el pasillo silencioso. Ayuda, un código azul. Creo que es un derrame. Enfermeras y médicos aparecieron corriendo de la nada. Necesitamos una camilla. Signos vitales. Se lo llevaron en un torbellino de batas blancas. Me quedé allí, temblando, junto a mi trapeador caído. El médico de urgencias, un hombre joven con ojos cansados, pasó junto a mí 1 hora después. Se detuvo. ¿Tú lo encontraste? Sí, doctor. Él asintió, con la cara seria. Le salvaste la vida, niña. 5 minutos más, y no lo habría logrado. Un derrame cerebral masivo. Buen trabajo. 1 semana después, estaba puliendo el piso del vestíbulo principal, cerca de la entrada. El mismo hombre se me acercó. Se veía más viejo, más frágil, pero sus ojos eran agudos como los de un halcón. Se apoyaba en un bastón de madera oscura. ¿Fue usted?, preguntó, su voz ronca pero fuerte. Yo estaba confundida, asustada. Pensé que me iba a regañar por haber gritado, o por haber dejado el trapeador. Disculpe, señor. La enfermera dijo que fue una chica de limpieza la que dio la alarma. ¿Fue usted? Asentí en silencio. Él me miró fijamente durante un largo rato. No era una mirada incómoda. Era evaluadora. Estaba midiéndome.
Luego, una leve sonrisa tocó sus labios. Mi nombre es Pascual Herrera, dijo. Y usted, señorita, me ha salvado la vida. Pero no es por eso que estoy aquí. He estado observando. Vi cómo trabajaba esa noche, incluso antes de encontrarme. Vi cómo limpiaba ese suelo. Con dedicación. Con orgullo. Hay fuego en usted. La mayoría de la gente aquí camina dormida. Usted no. Me sonrojé. Solo hacía mi trabajo, señor. No, dijo él, sacudiendo la cabeza. Hizo más que eso. Y yo nunca olvido una deuda. Ese fue el día que conocí a don Pascual Herrera. Fue la primera vez en años, quizás en toda mi vida, que alguien me miraba con gratitud, no con lástima o desprecio. Esa mirada, esa simple mirada de respeto, me salvó a mí tanto como yo lo había salvado a él. Yo no tenía idea de quién era don Pascual Herrera. El nombre no significaba nada para mí. Para mí, era solo un paciente agradecido. Volví a mi vida de limpiar baños y estudiar en los descansos. Pero entonces, empezaron a pasar cosas. 2 semanas después, un sobre anónimo llegó a mi miserable cuarto de azotea. No tenía remitente. Dentro había un cheque de caja por 50,000 pesos y una nota simple, escrita a mano en un papel grueso, para su educación. No la desperdicie. Lloré. Por primera vez, lloré de alegría, de alivio. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo en la taquería y al de limpieza. Mantuve mi trabajo en el hospital, por alguna razón, me sentía leal a él, y me inscribí como estudiante de tiempo completo en la universidad, en clases nocturnas de administración de empresas. Un año después, cuando estaba buscando desesperadamente una pasantía para graduarme, una oportunidad anónima apareció en el tablero de la universidad. Pasantía de nivel inicial en el Grupo Herrera. El Grupo Herrera. El nombre de don Pascual. La convocatoria parecía escrita para mí. Apliqué, pensando que no tenía ninguna posibilidad. Me llamaron. La entrevista fue la más difícil de mi vida. No fue con recursos humanos. Fue con 2 de sus vicepresidentes más viejos y rudos. Me hicieron pedazos. Me preguntaron sobre mis calificaciones, decentes, pero no estelares, sobre mi experiencia, casi nula, sobre mi familia, mentí y dije que eran sencillos. Pero yo estaba acostumbrada a que me hicieran pedazos. Respondí cada pregunta con la verdad brutal de mi experiencia en la calle. Cuando me preguntaron sobre manejo de crisis, les conté sobre la vez que tuve que lidiar con un cliente borracho en la taquería y un repartidor de cerveza enojado al mismo tiempo. Cuando me preguntaron sobre optimización de recursos, les conté cómo administraba mi presupuesto de 1,000 pesos a la semana. Me contrataron. Años después, don Pascual me lo confesó, riendo. Yo arreglé la entrevista, Marisol. Pero tú ganaste el trabajo. Esos 2 viejos lobos salieron de la sala y me dijeron, esa chica es aterradora. Contratémosla antes de que se vaya a la competencia. Les dije que si no te contrataban después de hablar contigo, los despediría a ellos por estúpidos. Él abrió la puerta, pero yo tuve que derribar el muro. Mi vida se convirtió en un solo objetivo, el éxito. Mientras Renata iba de fiesta en fiesta, yo estudiaba hasta las 4 de la mañana y entraba a trabajar a las 8. Mientras Leonor se burlaba de mi trabajito de oficina, yo estaba en reuniones de junta, siendo la única mujer y la más joven en la sala, destrozando los argumentos de hombres que me doblaban la edad. Don Pascual fue mi mentor. Fue despiadado. No llores en mi oficina, Marisol, me dijo una vez, después de que un proyecto fallara y yo derramara una lágrima de frustración. Las lágrimas son para la casa. Aquí, trae soluciones, no problemas. Ahora sal y arréglalo. Me enseñó a ser dura. Me enseñó a ser implacable. Me enseñó que en los negocios, la piedad es un lujo que no puedes permitirte, y que la lealtad se gana, no se exige. Él era la figura paterna que Silvestre nunca pudo ser, y yo me convertí en la heredera empresarial que él nunca tuvo. Hace 5 años, cuando don Pascual decidió retirarse parcialmente para viajar por el mundo, nombró a su sucesora. A mí. Marisol Solís, la dama de hierro,
CEO del Grupo Herrera. Y todo había empezado con un trapeador y un derrame cerebral. Hace 2 años, estaba sentada en mi oficina. Una oficina en la esquina del piso 50 de la Torre Herrera. Las paredes eran de cristal, del suelo al techo. Podía ver toda la Ciudad de México extendida a mis pies como un mapa. Tenía un apartamento de lujo en Polanco que estaba casi siempre vacío. Un coche con chofer. Ropa que costaba más que la renta de un año de mi antiguo cuarto de azotea. Lo había logrado. Tenía poder. Tenía dinero. Tenía el respeto de una industria entera. Pero estaba vacía. Y estaba furiosa. El éxito es un gran desinfectante, pero no mata todos los virus. Podía dirigir una junta de $1.000 millones, pero una llamada de mi madre podía hacerme sentir como esa niña de 18 años, llorando en la acera bajo la lluvia. Las voces de Leonor y Renata seguían en mi cabeza. Patética. Mendiga. Inútil. Nunca llegarás a nada. Necesitaba respuestas. Ya no era una cuestión de dolor, era una cuestión de lógica empresarial. Había un desequilibrio en los libros de mi vida. Un factor desconocido. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta crueldad dirigida solo a mí, mientras Renata, que yo sabía que era perezosa e incompetente, era tratada como una diosa? No tenía sentido. Y si algo odio, es lo que no tiene sentido. Esa noche, fui a mi caja fuerte personal. Detrás de los estados de cuenta, los pasaportes y los documentos de propiedad, había un objeto que valía más para mí que cualquier otra cosa. Un viejo diario con cubierta de cuero gastado, las esquinas rotas. Lo abrí. Las páginas estaban amarillas, la tinta azul corrida en algunos lugares por las lágrimas de una chica que ya no existía. 24 de diciembre, Leonor dijo que arruiné la Navidad porque mi suéter, el que ella me dio, tenía un agujero. Renata se rió. 15 de marzo, Renata rompió mi proyecto de ciencias, el que me tomó un mes. Me culparon a mí. Papá no dijo nada. 1 de mayo, Leonor me dijo que ojalá nunca hubiera nacido. Dijo que yo había sido su gran error. 18 de agosto, Renata me encerró en el armario del sótano durante horas. Cuando papá me encontró, mamá dijo que yo me lo busqué por insolente. No era un diario. Era un libro de contabilidad del dolor. Era la evidencia. Era el testimonio de la única testigo. Cerré el libro. El cuero crujió. La chica que escribió eso estaba muerta, pero la mujer que sostenía el libro exigía justicia para ella. Cogí el teléfono. Llamé a mi asistente. Consígueme al mejor investigador privado de México. Ex agente federal, ex CISEN, no me importa. El mejor. Y que no le importe ensuciarse las manos. No repare en gastos. Estaba cansada de sentir. Era hora de saber. 3 semanas después, el investigador, un hombre llamado Fuentes, estaba sentado frente a mí en mi oficina. Era un hombre gris, sin rostro, de esos que olvidas en cuanto salen de la habitación. Perfecto. Puso una carpeta gruesa, encuadernada en negro, sobre mi escritorio de caoba. Señora Solís, dijo, su rostro impasible, esto es, más complicado de lo que pensaba. Su familia no es aburrida. Ahórreme el drama, Fuentes. Los hechos. Abrí la carpeta. Lo primero que vi fue una copia del certificado de nacimiento de mi hermana, Renata Pérez. Y junto a él, otro documento. El de la izquierda es el que su madre tiene, dijo Fuentes. El de la derecha es el real, enterrado en los archivos del hospital. Es una copia al carbón original. Los comparé. La fecha era la misma. El hospital era el mismo. Los nombres de los padres eran diferentes. Renata no es su hermana biológica, dijo Fuentes. Y su madre, Leonor, no es su madre biológica. Su padre, Silvestre, tampoco es su padre. El aire salió de mis pulmones. Renata. ¿Adoptada? Todo mi mundo se inclinó. ¿Era esa la razón? ¿Era ese el secreto?
¿Leonor me odiaba porque yo era la hija biológica real y Renata era la hija falsa? ¿O era al revés? ¿Amaba a Renata porque no era suya? Ella lo sabe, pregunté, mi voz apenas un susurro. Imposible saberlo con certeza, dijo Fuentes. Pero mire esto. Señaló la firma del médico en el certificado falso, el que Leonor usaba. Es una falsificación decente, pero una falsificación al fin y al cabo. Leonor falsificó este documento el día que Renata nació, o poco después. Puso su nombre y el de su esposo. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué adoptar a un bebé en secreto y luego falsificar un certificado de nacimiento para hacerla pasar por biológica? ¿Por qué todo ese teatro? No fue una adopción legal, señora Solís, dijo Fuentes, como si leyera mi mente. Busqué en todos los registros. No hay papeles de adopción. En lo que respecta a la ley, si esto saliera a la luz, Renata ni siquiera es legalmente hija de Leonor o Silvestre. Sentí un escalofrío. No era odio hacia Renata. Era una confusión fría, aterradora. Mi madre, la mujer que se obsesionaba con las apariencias y el que dirán, había construido los cimientos de nuestra familia sobre una mentira fundamental. Pero, ¿por qué? ¿De dónde salió este bebé?, susurré. Creo, dijo Fuentes, pasando a la siguiente sección del informe, que la respuesta está aquí. Y es mucho más sucia de lo que imagina. Pero antes de llegar a eso, dijo Fuentes, interrumpiendo mi línea de pensamiento, creo que necesita ver esto primero. Concierne a su padre, Silvestre Pérez. Mi corazón se encogió. Mi padre. El cobarde. El hombre que se sentaba a la mesa y leía el periódico, invisible, mientras Leonor me destrozaba verbalmente. El hombre que nunca, ni una sola vez, me había defendido. No me importa él, dije con frialdad, mi voz más dura de lo que pretendía. Es irrelevante. Con todo respeto, señora Solís, respondió Fuentes, creo que es lo más relevante de todo. Puso otro juego de documentos frente a mí. Eran escrituras de propiedad. Transferencias de fideicomiso. Papeles bancarios con sellos notariales. Su padre no es el hombre débil que usted cree que es, dijo Fuentes. O tal vez lo es en su casa, pero de una manera muy inteligente. Hace 12 años, cuando usted tenía 16 años, y las cosas con su madre aparentemente empeoraron, su padre comenzó a mover activos. Miré los documentos. La escritura de la casa donde crecí. Una pequeña pero decente cartera de acciones que mi abuelo Silvestre, su padre, le había dejado. Un terreno en las afueras de la ciudad. Uno por uno, metódicamente, en secreto, durante un periodo de 2 años, Silvestre había transferido cada activo legal a nombre de la familia Pérez a un fideicomiso blindado. El beneficiario de ese fideicomiso, Marisol Pérez. Con una cláusula de que sería liberado a su control total a los 25 años, o antes, si él moría. Me tapé la boca con la mano. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de, algo más. Conmoción. Parece que su padre vio venir la tormenta, dijo Fuentes en voz baja. Sabía que Leonor era, imprudente. Codiciosa. O tal vez solo la odiaba en silencio. Esta fue su manera de protegerla a usted. Lo hizo todo a espaldas de ella. Según estos registros, legalmente, usted ha sido la dueña de la casa de su familia desde hace 3 años. Me derrumbé en mi silla, sollozando. Un llanto silencioso y feo que sacudía mi cuerpo. Todos esos años. Todos esos años odiando a mi padre por su silencio, por su cobardía. Lo odié. Odié a este hombre bueno por ser callado. Lo odié por no protegerme. Y todo ese tiempo, él me estaba protegiendo. De la única manera que sabía. Estaba cometiendo el acto de rebelión más silencioso, lento y profundo posible. Estaba atrapado en un matrimonio con una mujer monstruosa, pero se había asegurado de que el monstruo no se quedara con todo. Se había asegurado de que la única hija que era verdaderamente suya, tuviera un futuro.
Había soportado el desprecio de su esposa, y peor aún, el odio silencioso de su única hija biológica, todo para asegurarse de que yo tuviera una red de seguridad. No era débil. Era el hombre más fuerte que había conocido. Había jugado una partida de ajedrez de 10 años contra una reina loca. Y había ganado. Y yo no lo sabía. Me tomó varios minutos recomponerme. La revelación sobre mi padre me había destrozado y reconstruido en un instante. El odio que sentía por él se había transformado en una oleada de culpa y gratitud que me revolvía el estómago. Está bien, Fuentes, dije, secándome las lágrimas con rabia. Mi padre me protegió. Lo entiendo. Ahora dígame por qué. ¿De qué me estaba protegiendo exactamente? ¿Por qué el fraude de Renata? ¿De dónde salió ella? Fuentes asintió, su rostro sombrío. Aquí es donde se pone feo, señora Solís. Realmente feo. Pasó a la siguiente sección. Investigué a los padres biológicos de Renata. Sus nombres eran Enrique y Sofía Alarcón. El nombre no me sonaba de nada. Eran terratenientes, continuó Fuentes. Una familia adinerada de Querétaro. Dueños de viñedos. Muy ricos, de dinero antiguo. Murieron hace 27 años, justo después de que naciera Renata. Un accidente aéreo privado. Ambos. Sentí que el hielo volvía a mis venas. Dejaron una hija recién nacida. Renata. Y dejaron algo más, dijo Fuentes. Un fideicomiso. Un fondo multimillonario para el cuidado de su hija, que se le entregaría cuando cumpliera 30 años. Un fideicomiso que debía ser administrado por un albacea bancario. Pero. Exactamente. ¿Adivine quién trabajaba en el bufete de abogados que manejaba el patrimonio de los Alarcón en ese entonces? Como asistente legal de bajo nivel. Leonor. No fue una pregunta. Leonor, confirmó Fuentes. Dio una oportunidad. De alguna manera, sus huellas dactilares están por todo el papeleo inicial. Logró interceptar al bebé antes de que los servicios sociales intervinieran. Falsificó el certificado de nacimiento, se mudó a la Ciudad de México con usted, que era un bebé, y la recién nacida Renata, y le dijo a todos que había tenido una segunda hija. ¿Y el dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz era un susurro hueco. Falsificó documentos. Creó una identidad falsa para un supuesto padre de Renata que también había muerto. Se presentó al banco, que manejaba el fideicomiso de los Alarcón, como la madre biológica y única tutora. Logró convencerlos de que le dieran el control de las finanzas. Y durante 27 años, señora Solís, ha estado saqueando ese fideicomiso. Financiando su vida de lujos. Mi madre no era solo cruel. Era una criminal. Una ladrona de nivel experto. Una maestra del fraude. El convertible rojo de Renata, susurré. El vestido de 200,000 pesos. Los coches. Las vacaciones en Europa. Las escuelas privadas. Todo pagado con el dinero de los padres muertos de Renata, confirmó Fuentes. La verdadera razón por la que Leonor me odiaba quedó clara como el agua. Yo era la hija biológica, la verdadera heredera de Silvestre. Yo era un cabo suelto. Era la amenaza constante para su gallina de los huevos de oro. Su crueldad no era solo malicia, era una estrategia de negocios. Tenía que mantenerme sometida, pobre y rota, para que nunca tuviera el poder o los recursos para investigar. Ella nos usó a las dos, dije, la rabia tan fría que apenas podía respirar. Me usó a mí como saco de boxeo y distracción para que nadie mirara de cerca, y usó a Renata como su alcancía personal. Esa es una forma muy precisa de verlo, sí, dijo Fuentes. Hay una cosa más, dijo Fuentes, casi con disculpa. Por supuesto que la hay, respondí, sintiéndome agotada, como si hubiera corrido un maratón. Renata. La chica. ¿Qué pasa con ella? Bueno, con tanto dinero robado a su disposición, uno pensaría que al menos habría obtenido una educación decente. Leonor ciertamente pagó por las mejores universidades. Las matrículas eran astronómicas.
Renata siempre presumió de su título con honores de una universidad privada de élite, dije, recordando las cenas familiares donde Leonor enmarcaba los diplomas falsos. Sí. Lo investigué, dijo Fuentes, deslizando otro documento sobre el escritorio. Era una impresión de una página web. Es falso. Lo compró en línea en un sitio de diplomas falsos. El diseño es muy bueno, eso sí. El logo es casi perfecto. Me quedé mirando el papel. Pero, ¿sus trabajos? Siempre está hablando de su gran carrera en marketing. ¿Este matrimonio con Tadeo no era también para unir fuerzas corporativas? Fuentes soltó una pequeña risa seca, la primera emoción que le había visto. Consiguió su primer trabajo usando el título falso. Duró 3 meses. Despedida por incompetencia absoluta. El segundo trabajo, en una agencia de publicidad, duró 6 semanas. Despedida por robar ideas de sus colegas. El trabajo actual del que presume, gerente senior de marca, fue despedida hace un mes. Aparentemente, la descubrieron falsificando informes de gastos. Ha estado fingiendo ir a trabajar todas las mañanas, susurré. Exacto. Viviendo de la tarjeta de crédito de Leonor, que a su vez es alimentada por el fideicomiso robado. Renata. La hija dorada. La princesa. La chica popular. Era un fraude total. De pies a cabeza. Una cáscara vacía y bonita. Una ola de algo extraño me recorrió. No era alegría. No era satisfacción. Era lástima. Una lástima amarga, oscura y profunda. Su vida entera era una mentira. Estaba tan vacía como yo lo había estado, pero de una manera diferente. Yo estaba vacía por negligencia, ella estaba vacía por fabricación. ¿Sabe ella que el dinero es robado?, pregunté. Imposible de probar, dijo Fuentes. Pudo haber sido engañada por Leonor. Pero, ¿cómo podría no saber que su título es falso? ¿O que está desempleada? Es, como mínimo, cómplice de su propia farsa. Leonor le proporcionó el dinero y la arrogancia, Renata añadió las mentiras. Y entonces lo entendí. La pieza final del rompecabezas. La razón por la que Renata me odiaba tanto. La razón por la que disfrutaba tanto mi humillación. En el fondo, ella sabía. Sabía que era un fraude. Sabía que no había ganado nada. Y me miraba a mí, la chica que empezó con nada, la chica que limpiaba baños y repartía medicinas, la chica que ahora dirigía un imperio, y no podía soportarlo. No podía soportar mi lucha porque mi lucha era real. No podía soportar mi éxito porque mi éxito era legítimo. Tenía que degradarme, llamarme patética, para sentirse superior. Gracias, Fuentes, dije, cerrando la carpeta. El plástico negro se sintió frío y pesado. Es todo lo que necesito. ¿Qué va a hacer, señora Solís? Con esto, puede destruir a su madre. Tomé la gruesa carpeta. Por ahora, nada. La pondré en mi caja fuerte junto a mi diario. Nada. Los criminales arrogantes siempre cometen un error más, dije, mi voz era la de la dama de hierro otra vez. Siempre se exponen a sí mismos. Leonor y Renata están volando demasiado cerca del sol. Esta boda es el ejemplo perfecto. Esperaré. Esperaré a que me den la oportunidad perfecta. El escenario perfecto. Me senté allí, en mi oficina de $50 millones, con el informe de la destrucción total de mi familia en mis manos. Y esperé. Esperé 2 años. Hasta esta noche. Y así, volvimos al presente. Al salón palacio. Al silencio ensordecedor. Tadeo estaba pálido, mirándome con un terror que empezaba a convertirse en una comprensión frenética. Sus ojos inteligentes de marketing estaban conectando los puntos. Miró el plato de sobras en mi mesa. Miró a Leonor, cuyo rostro estaba lívido. Miró a Renata, que seguía tirando de su brazo, gritando en susurros, Tadeo. Siéntate. Estás haciendo una escena. Estás borracho. Suéltame, Renata, dijo él, su voz era baja y dura.
Se soltó de su agarre con una sacudida violenta que la hizo tambalearse. Dio 2 pasos hacia el escenario, donde la banda había dejado sus instrumentos, sus rostros congelados en confusión. Agarró el micrófono del atril del cantante. El leve chirrido de la retroalimentación hizo que todos saltaran en sus asientos. Buenas noches, dijo Tadeo al micrófono. Su voz temblaba, pero ganaba fuerza con cada palabra. Sé que todos están confundidos. Permítanme aclarar las cosas. Se giró, no hacia Renata, sino hacia la multitud de 200 invitados. Mi padre es don Pascual Herrera. Un jadeo colectivo recorrió el salón. El nombre Herrera era sinónimo de poder en esta ciudad. Era dinero antiguo, poder real. Pude ver a Leonor y Renata palidecer aún más, si es que eso era posible. Habían pescado un pez mucho, mucho más grande de lo que pensaban. Los amigos de la familia de Tadeo, que estaban sentados en las mesas principales, asintieron con gravedad. Mi padre, continuó Tadeo, cree que el éxito debe ganarse, no heredarse. Hace 6 meses, me dijo que si quería tener algún día un lugar real en su empresa, tenía que empezar desde abajo. Bueno, no exactamente desde abajo. Me consiguió un puesto de director de marketing. Pero con una condición, tenía que aprender de la mejor. De la persona en la que él más confía en el mundo. Tadeo levantó la mano, una mano temblorosa, y me señaló directamente a mí, todavía parada junto a la mesa 42, el fantasma. Esa persona, es ella. Marisol Solís. Mi jefa. El murmullo se convirtió en un rugido. La gente se giraba, señalaba, susurraba frenéticamente. Solís. La dama de hierro. Imposible. Yo era el centro de un huracán de especulación. Este matrimonio, dijo Tadeo, y su voz se quebró de emoción, fue un arreglo. Un estúpido arreglo de negocios entre familias que mi padre pensó que era una buena idea. Unir a los Herrera con esto. Renata soltó un sollozo ahogado. Tadeo, no. Cállate. Cállate tú, Renata, gritó él, perdiendo la compostura. Todo este tiempo, me mentiste. Y me dijiste que tu hermana era una don nadie. Una oveja negra. Y me dijiste que estaba loca. ¿Y tu madre? Miró a Leonor con pura repulsión. Vi lo que hizo. Y vi el plato de sobras. Con mis propios ojos. Se volvió hacia mí, y vi algo en sus ojos que no era miedo. Era una admiración profunda, dolida y desesperada. Jefa. Señora Solís. Marisol. Yo nunca quise a Renata. La única mujer que he admirado en los últimos 6 meses, la única mujer por la que siento algo, es usted. La sala explotó. Esto era mejor que cualquier telenovela. Renata se llevó las manos a la cara, un chillido de horror escapando de sus labios. Leonor parecía que iba a vomitar sobre los lirios. Y yo estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a convertir mi venganza, mi dolor de 28 años, en su propia confesión romántica barata? ¿Cómo se atrevía a usarme, a humillar a mi hermana, por mucho que la odiara, y a convertir este circo en su propia telenovela personal? Había esperado 2 años para este momento. El escenario perfecto. Y nadie, ni siquiera el hijo idiota de mi mentor, me lo iba a robar. Avancé. El mar de invitados se abrió para mí como si yo fuera Moisés. Nadie se atrevió a interponerse en mi camino. Caminé directamente hacia el escenario, con el sonido de mis tacones resonando en el mármol. Tadeo seguía allí, respirando con dificultad, con el micrófono en la mano, luciendo como si acabara de confesar un asesinato y esperara a ser perdonado. Subí los 2 escalones del escenario. Sin decir una palabra, tomé el otro micrófono del atril de al lado. Estaba pesado y frío en mi mano. Un cetro. Me giré, no hacia Tadeo, sino hacia la mesa principal. Hacia mi familia. El silencio volvió, pero esta vez, no era de confusión. Era de anticipación. Estaban esperando la siguiente escena. Estaban conteniendo la respiración. Tadeo, dije.
Mi voz salió tranquila, fría y amplificada por los altavoces, llenando cada rincón del salón. Él se giró hacia mí, sus ojos llenos de una esperanza patética. Aprecio tus sentimientos, dije, mi voz goteando sarcasmo. Son inapropiados, equivocados y profundamente poco profesionales. Hablaremos de tu futuro en la empresa el lunes a las 7 de la mañana. Y reza para que decida que todavía tienes uno. La cara de Tadeo se contrajo como si lo hubiera abofeteado. Había esperado que corriera a sus brazos, o algo así. Es un idiota. Dio un paso atrás, tragando saliva, volviendo a ser el director de marketing asustado. Pero, continué, girándome hacia la audiencia, tiene razón en una cosa. Esta noche se han dicho muchas mentiras. Y creo que es hora de una auditoría. Caminé hasta el borde del escenario, el foco siguiéndome. Miré directamente a mi madre. Leonor. Su nombre, dicho con mi voz de deseo, la hizo saltar en su silla. Esta noche, me llamaste, mendiga. Me diste las obras. Marisol, por favor. Empezó ella, intentando salvar las apariencias, su voz era un susurro suplicante y tembloroso. No hagas esto, por favor. Silencio, ordené. Y ella se calló. 200 personas, sus amigos, sus vecinos, la alta sociedad que tanto intentaba impresionar, la vieron callarse ante mi orden como un perro entrenado. Durante 28 años, continué, hablando a la multitud, pero sin apartar los ojos de ella, me has dicho que soy inútil. Una carga. Una decepción. Una mendiga, pidiendo limosnas de tu amor. Y tenías razón. Yo era una mendiga. Mendigaba una pizca de la decencia humana básica que le dabas a los extraños, pero que siempre me negaste a mí. Me giré hacia Renata, que sollozaba en su silla, su cara una máscara de maquillaje corrido y tragedia falsa. ¿Y tú, Renata? La princesa. Me llamaste, patética. Te reíste. Te reíste de mí cuando trabajaba 18 horas al día limpiando la basura de otros mientras tú ibas de compras con dinero que ni siquiera era tuyo. Ustedes dos, dije, mi voz bajando, volviéndose más íntima, más peligrosa, pensaron que yo era el chiste. La basura. Pero mientras ustedes estaban ocupadas riéndose, yo estaba ocupada construyendo. Y ahora, dije, mi voz volviéndose tan dura como el mármol bajo mis pies, es hora de pagar las cuentas. Hablemos de la princesa, dije, caminando lentamente frente al escenario. El silencio era tan absoluto que podía oír mi propia respiración. Vi mi bolso en la silla vacía de la mesa 42. Un recordatorio. Avancé hacia él. La multitud me abrió paso como las aguas del Mar Rojo. Abrí mi elegante bolso de diseñador, el que había comprado con mi primer bono de 6 cifras. Dentro, junto a mi teléfono, había un delgado maletín de documentos. Las copias. Siempre lista. Saqué la primera hoja. Volví al escenario, desplegando el papel. Hablemos de los impresionantes logros de Renata Pérez. Renata levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados de furia y miedo. Cállate. Cállate, maldita sea. No, le grité, y el poder en mi propia voz me sorprendió, resonando en los altavoces. Tú no me dices que me calle. Nunca más. Tuve 28 años de silencio. Ahora es mi turno. Levanté el papel, una impresión a color. El impresionante título de la Universidad Anáhuac. Summa cum laude. ¿Del qué tanto has presumido, verdad, Renata? ¿Del qué te quejabas de lo difíciles que eran los finales? Lo sostuve para que todos lo vieran. Es hermoso, ¿no? El grabado, el sello dorado. Dejé caer el papel. Flotó hasta el suelo. Falso. Comprado por internet por $500. Uno muy bueno, eso sí. El logo es casi perfecto. Un jadeo colectivo. Los amigos de Renata, las damas de honor, la miraban con horror. Oh, ¿y tu brillante carrera en marketing? Saqué otro papel. Esa de la que tanto presumías en Navidad.
El puesto de gerente senior de marca en esa agencia de publicidad tan cool. Dejé caer el segundo papel. Despedida. Por incompetencia. Hace 6 semanas. Y antes de eso, despedida de su trabajo anterior por robar ideas de sus colegas. Has estado fingiendo ir a trabajar todas las mañanas, viviendo de la tarjeta de crédito de mamá, ¿verdad? Renata escondió su rostro, sus hombros temblando. Y mentirosa, gritó contra sus manos. ¿Estás celosa? Celosa, me reí, un sonido seco y sin alegría. ¿Celosa de qué, Renata? ¿De tu vida falsa? ¿De tu título falso? ¿O del hecho de que toda tu vida es una farsa, pagada con dinero que Leonor robó del fideicomiso de tus padres muertos? Y Marisol, basta ya, gritó Leonor, poniéndose de pie. Su rostro era una máscara de furia. Estás arruinando la boda de tu hermana. La boda de mi hermana, me reí de nuevo. ¿Esta transacción comercial? No. Ya está arruinada. Pero tienes razón. Hablemos de ti, Leonor. Hablemos de dónde salió todo ese dinero. Hablemos de Enrique y Sofía Alarcón. El nombre golpeó a Leonor como una bofetada física. Se quedó sin aliento y volvió a caer en su silla, su mano buscando a tientas el borde de la mesa. ¿No saben quiénes son?, pregunté a la multitud. No se preocupen, ella tampoco quería que lo supieran. Eran los padres biológicos de Renata. Ricos. Muertos. Hablemos de cómo robaste a un bebé huérfano, Renata, dije, mirando a mi hermana, de su herencia. De cómo durante 27 años has estado viviendo del dinero sangriento de sus padres muertos, mientras me llamabas, patética, por trabajar. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Esto ya no era un drama familiar. Esto era un crimen. Los teléfonos celulares ahora grababan abiertamente. Tú, le dije a Leonor, mi voz bajando a un susurro mortal que el micrófono recogió y amplificó, eres una ladrona. Una criminal común vestida de diseñador. Peor que los carteristas de la calle, porque tú les robaste a los muertos y a los huérfanos. Y tú, le dije a Renata, que me miraba con los ojos vacíos, Frota, eres una fraude. Una niña mimada que ha vivido felizmente de un crimen. Leonor intentó hablar. Su boca se abría y cerraba, pero no salían sonidos. Tú no puedes probar nada. Logró farfullar. ¿Que no puedo? Saqué el último fajo de papeles. El más grueso. Tengo las transferencias bancarias, Leonor. Tengo las firmas falsificadas. Tengo el testimonio del bufete de abogados del que te despidieron silenciosamente. Tengo la confesión del banco, admitiendo su negligencia. Tengo todo. Mañana por la mañana, estos documentos estarán en la oficina del fiscal. Leonor soltó un sonido, un gemido animal de puro terror. Se dio cuenta de que esto no era un berrinche. Era una ejecución. Pero aquí está la ironía, dije, acercándome al borde del escenario, saboreando cada palabra. Aquí está la verdadera justicia poética. La parte que más me gusta. Mientras estabas tan ocupada, le dije a Leonor, gastando el dinero robado de Renata, te olvidaste de tu verdadero enemigo. Te olvidaste de tu verdadero problema. Te olvidaste del hombre callado en la esquina. Te olvidaste de papá. Miré a mi padre, Silvestre. Estaba de pie junto a la barra, mirándome. Por primera vez en mi vida, no apartó la mirada. Estaba llorando abiertamente, pero no de tristeza. De orgullo. Asintió, una sola vez, dándome permiso. Mientras tú construías un castillo de naipes sobre crímenes, le grité a Leonor, papá estaba salvando los ladrillos. Hace 10 años, Silvestre Pérez, mi verdadero padre, transfirió cada centavo legal de la familia Pérez a un fideicomiso. Cada propiedad. Cada acción. Todo. La casa en la que vives, Leonor, dije, mi voz bajando, en la que planeabas vivir con tu nuevo y rico yerno, es mía. Un jadeo. El coche que conduces, es mío. Otro. La cuenta bancaria de la familia que crees que todavía tiene algo para tus abogados, es mía.
Y por ley, dije, dando el golpe de gracia, en cuanto presente estos documentos sobre el fideicomiso Alarcón, el tribunal buscará recuperar los fondos robados. ¿Y adivina qué? El tribunal me lo otorgará a mí, como la única heredera legítima de esta familia desastrosa, en restitución por daños y perjuicios. Miré sus rostros destrozados. Leonor, gris, catatónica. Renata, vacía, rota. Ustedes, dije, saboreando cada sílaba, no tienen nada. Absolutamente nada. Me llamaste mendiga, mamá. Me diste las obras. Disfruta de tus obras. Porque a partir de esta noche, es todo lo que tendrás. El final no fue dramático. Fue patético. Renata estaba en el suelo, su vestido de 200,000 pesos hecho un charco de seda sucia a su alrededor, sollozando histéricamente. No era un llanto de arrepentimiento. Era el llanto agudo y feo de una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Un ruido que cortaba el aire y hacía que la gente se estremeciera. No lloraba por la traición, ni por sus padres muertos, ni por su vida falsa. Lloraba por el dinero. Por la humillación pública. Leonor estaba paralizada. Se quedó sentada en su silla, su rostro una máscara de cera gris, sus ojos fijos en el vacío. La reina había sido destronada, y no sabía qué hacer. La mente calculadora que había planeado un fraude de 27 años se había quemado. Se quedó inmóvil, mientras 200 personas, sus amigos, la miraban con una mezcla de horror, desprecio y, peor aún, lástima. Entonces, Tadeo, que había estado observando todo desde el lateral del escenario, dio un paso al frente. Su rostro ya no era de admiración por mí, ni de pánico. Era de una resolución fría. Había tomado una decisión de negocios. Se quitó el moño, la corbata de lazo, de smoking y lo arrojó al suelo. Un gesto teatral que selló el ataúd. Se cancela la boda, anunció a la multitud silenciosa. Su voz era firme ahora, la del director de marketing tomando control de una crisis. Obviamente. No puedo, no voy a, casarme con una familia de esto. Hizo un gesto hacia Renata y Leonor, un gesto de desdén. Mi padre, don Pascual, les enviará la factura por cada centavo gastado en esta farsa, dijo, asegurándose de que todos oyeran. Y Leonor, dijo, mirándola directamente, nuestros abogados se pondrán en contacto con usted por intento de fraude contra la familia Herrera. Intentar meter a mi padre en una alianza con una criminal, no fue una buena idea. Se giró hacia mí. Por un segundo, pensé que diría algo personal. Pero había vuelto a ser el director de marketing. Vio a su jefa, la dama de hierro, y reaccionó como tal. Jefa, dijo, con un asentimiento formal y respetuoso. Mis respetos. Estaré en la oficina el lunes a las 8 de la mañana en punto, si todavía tengo trabajo. A las 7, respondí con frialdad. Y Tadeo, nunca vuelvas a llamarme, jefa, fuera de la oficina. Es señora Solís. Él asintió, aceptando la reprimenda. Entendido, señora Solís. Y con eso, se dio la vuelta, se abrochó el saco y salió del salón palacio, sin mirar atrás, dejando a su novia llorando en el suelo. La sala explotó. Los invitados se levantaron, los teléfonos grababan abiertamente ahora. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Vi a algunos de los amigos de Leonor alejarse de su mesa, como si temieran que la criminalidad fuera contagiosa. Vi a la familia de Tadeo levantarse en bloque y salir, sus rostros como máscaras de furia. Mi padre, Silvestre, comenzó a caminar hacia mí desde la barra, abriéndose paso entre la multitud. Miré el caos que había creado. El imperio de mi madre, construido sobre mentiras y crueldad, se había derrumbado en menos de 15 minutos. Renata, la princesa, estaba en ruinas. Y yo. Dejé el micrófono sobre el atril. El sonido retumbó. Me di la vuelta y bajé del escenario. La multitud se apartó para dejarme pasar. Mi padre llegó a mi lado. Sus ojos estaban rojos, pero sonreía. Marisol. Susurró, su voz rota. Puse mi mano sobre la suya. Hablaremos mañana, papá.
En casa. En mi casa. Él asintió, entendiendo. Estoy orgulloso de ti, mi niña. Yo también estoy orgullosa de ti, papá, le dije. Lo dejé allí y caminé, sola, hacia la salida. Nadie me detuvo. Pasé junto a las mesas, ahora llenas de comida a medio comer y copas de champán olvidadas. Pasé junto a la mesa 42. El plato de sobras, grotesco y gris, todavía estaba allí, un monumento silencioso al error de cálculo de mi madre. El último insulto. Llegué a las grandes puertas de roble. El Botones, el mismo que me había mirado con desdén cuando llegué sola y sin abrigo caro, ahora se apresuró a abrirme la puerta, sus ojos bajos y respetuosos. Buenas noches, señora. Salía la noche fresca de la Ciudad de México. El aire olía a ozono, a lluvia lejana y a los tacos de un puesto callejero cercano. Nunca había olido algo tan dulce, tan real. Respiré hondo, llenando mis pulmones con aire que no estaba contaminado por lirios y mentiras. No me sentí triunfante. No me sentí feliz. Me sentí ligera. El peso de 28 años de abuso, de dudas, de ira, de sentirme patética y mendiga, se había evaporado. Salí del salón, no como la invitada despreciada, no como la mendiga, sino como la dueña que acababa de desalojar a los inquilinos. Por primera vez en mi vida, respiré aire fresco. Me sentí libre. Leonor y Renata lo perdieron todo esa noche. La casa. El dinero. El respeto. Don Pascual se aseguró de que enfrentaran consecuencias legales por el fraude. Mi padre testificó en su contra. Me han estado llamando. Desde números desconocidos, prisiones, teléfonos prestados. Mensajes de voz llenos de lágrimas, súplicas, maldiciones y, finalmente, ruegos por dinero. No he respondido. Obtuve mi justicia. Les quité todo, tal como ellos intentaron quitármelo a mí. Pero ahora, en el silencio de mi oficina en el piso 50, mirando las luces de la ciudad que conquisté, me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿O fui demasiado lejos? Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te ha gustado, si te ha hecho sentir algo, por favor, dale, me gusta, y suscríbete al canal para no perderte ningún drama familiar. Y déjame tu opinión en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Marisol? ¿Merecían lo que les pasó?